Hoy vamos a meternos con algo que, bueno, nos define casi, la cantidad brutal de información que manejamos. Ujú. Pero claro, no toda es igual. Queremos explorar esa diferencia enorme entre la información mediada, la que nos llega por pantallas, redes, libros, Sí, y la directa, la de verdad, ¿no? El cara a cara, tocar la tierra, hacer cosas con las manos. exacto. La humanidad vivió así siglos, milenios, y ahora, bueno, ahora estamos como ahogados en un mar de mediación. Totalmente. Y para ver qué significa este cambio tan bestia, hemos juntado perspectivas muy variadas. ¿Cómo cuáles? Pues mira, tenemos observaciones de antropólogos sobre sociedades muy distintas a la nuestra, estudios clínicos sobre cómo aguanta el cerebro, lo último de neurociencia sobre el estrés Interesante. y hasta ecos de la historia, de los pensadores. La pregunta gorda es, ¿puede ser que este desequilibrio, tanta pantalla y tan poco contacto real, esté detrás de la ansiedad, la depresión, el estrés que vemos por todas partes? ¿Incluso de cierto deterioro cognitivo? Es una pregunta potente, sí. Antes de seguir, pongamos nombres a las cosas. ¿Te parece? Claro. Información directa. La experiencia pura, sentida. Una charla mirándose a los ojos, el frío en la cara. Amasar pan, aprender haciendo. Información que pasa por el cuerpo. Eso es. Y la mediada, pues la que viene filtrada, por símbolos, por intermediarios. Un texto, la tele, el móvil, un gráfico de datos. La procesamos más con la cabeza, a veces muy lejos del cuerpo y de lo que pasa aquí y ahora. Y aquí, para empezar fuerte, mencionas algo que da que pensar. Las observaciones de Jinerabati, el antropólogo. Sí. Décadas con pueblos como los Hadza, los Masái, y se encontró con algo que choca de frente con lo nuestro. Casi nada de problemas de salud mental como los entendemos. Es que es muy llamativo. Te hace darle vueltas. ¿Será nuestro entorno informativo tan distinto una pieza clave? Es la gran pregunta. Sí, Jinerabati, que además de antropólogo es médico, convivió más de 40 años con grupos cazadores-recolectores, pastores, en África, en América. Sociedades, bueno, radicalmente distintas. Y lo que encontró es casi revolucionario para nosotros. ¿Qué fue lo que más le impactó? Varias cosas, la verdad. Primero, la incidencia bajísima, casi nula, de enfermedades mentales crónicas. Nada de nada. Él cuenta que en las lenguas de muchos de estos pueblos no había ni palabra para algo como nuestra depresión. Ostras, no es que no sintieran tristeza, claro, eso es universal. Pero la idea de un estado depresivo constante como enfermedad, pues parece que no hacía falta ni nombrarlo. O sea, que la depresión como la vemos en el DSM no era una realidad allí. Como fenómeno común o reconocido socialmente, parece que no. Y ojo, tampoco vio psicosis graves tipo esquizofrenia, que sí vemos en todas las sociedades modernas. ¿Y qué veía, entonces, si no había eso? Pues describe algo así como una felicidad espontánea, un bienestar social que se notaba, fíjate, incluso con mucha escasez material desde nuestro punto de vista. ¿Y cuál era el truco? ¿A qué lo achacaba él? Pues sobre todo a un estilo de vida totalmente diferente, niveles de estrés más bajos, ligados a lo inmediato, no a presiones futuras abstractas, comida simple, natural, una vida social brutalmente intensa, muy comunitaria Ajá. y, clave, una vida anclada en la experiencia directa. Cazar, recolectar, construir, hablar cara a cara, vivir en la naturaleza y de ella. Él llegó a ponerle un nombre a nuestra época, ¿no? Uno bastante duro. Sí, la era del ansiolítico. Tela. Es demoledor, sí. Señala esa paradoja moderna. Tenemos más confort, más seguridad, vivimos más años. El progreso es innegable. Claro. Pero la factura parece ser esta subida tremenda de ansiedad, de insomnio, de estrés crónico. Como si hubiéramos cambiado un tipo de sufrimiento por otro distinto. Aquí es importante no caer en idealizar el pasado, ¿verdad? Eso del buen salvaje. Para nada. Sería ingenuo. Esas sociedades tenían peligros enormes. Enfermedades para las que no había cura, una mortalidad infantil altísima, dependían totalmente del clima. No era un paraíso. No. La modernidad solucionó problemas gravísimos. Pero al hacerlo, ha creado un entorno nuevo, dominado por lo mediado, por lo abstracto, por la pantalla.
Y este nuevo ecosistema parece tener sus propias patologías. Quizás Gineраbatis tiene razón al hablar de un posible carácter patogénico de nuestra cultura. Una cultura que, en parte, nos enferma, sobre todo mentalmente. Esa idea de un entorno que enferma me recuerda a otros estudios. Pienso ahora en el Nun Study, el de las monjas, que parece que no tiene nada que ver, pero igual sí. Tiene todo que ver. El Nuns Study es una pasada. Siguieron durante décadas a una comunidad de monjas en Estados Unidos viendo cómo envejecían. Y lo más fuerte vino al analizar sus cerebros después de morir. ¿Qué pasó? Pues que algunas tenían lesiones cerebrales compatibles con un Alzheimer muy, muy avanzado. Pero, y aquí viene lo increíble, ¿no? ¿Cómo estaban ellas en vida? Ahí está el quiz. Clínicamente no tenían demencia. Seguían activas, lúcidas, conectadas con su gente. A pesar del daño en el cerebro, algo las estaba protegiendo. ¿Y qué era ese algo? ¿Qué factores vieron que las protegían? Identificaron varias cosas que formaron lo que llamaron reserva cognitiva. ¿Qué entraba ahí? Pues mira, una buena educación de base, mantenerse activas intelectualmente toda la vida, leían, escribían, debatían, el escribir diarios reflexivos, muchas lo hacían, Ajá. lazos sociales muy fuertes y estables dentro del convento, y algo fundamental, un sentido de propósito vital muy claro, de trascendencia. Esto conecta perfectamente con lo de Gineраbatis, ¿no? La vida en comunidad, el propósito. Totalmente. Refuerzas idea, una vida con significado, con relaciones sociales profundas, que eso es información directa, pura y dura, y con actividades que te llenan, no solo protege la salud mental, es que crea una resistencia, una resiliencia cognitiva que puede compensar hasta cierto punto el daño físico en el cerebro, como si la riqueza de lo vivido tejiera una red neuronal más fuerte. Vale, tenemos antropología y clínica apuntando a la experiencia directa, a la comunidad. ¿Y la neurociencia? ¿Qué dice de esta sobrecarga de información mediada? Porque eso sí que lo notamos todos. La neurociencia está poniendo piezas clave en el tablero. Primero, aclaremos qué es sobrecarga informativa. Venga. Es simplemente cuando la cantidad y la velocidad de la información mediada, notificaciones, emails, noticias cortas, redes sociales, supera la capacidad de nuestro cerebro para procesarla bien, de forma profunda, reflexiva, dándole sentido. Me suena. Muchísimo. Y las consecuencias directas, las que notamos. Son las que mucha gente reconoce. Esa niebla mental que no te puedes concentrar, estar irritable, cansado aunque no hayas movido un dedo, dormir mal. Sí. Pero por debajo, los mecanismos son más complejos. Y preocupantes. Vamos a verlos. ¿Qué le pasa al cerebro con tanto bombardeo? Pues pasan varias cosas, como en cadena. Una, caemos en un procesamiento superficial. ¿Qué significa eso? Que tanta píldora informativa, tanto estímulo corto y cambiante, hace difícil guardar memorias a largo plazo, construir conocimiento sólido. La atención se rompe, salta de un titular a otro. No hay tiempo para digerir, para conectar ideas, para entender de verdad. ¿Y el cuerpo? El cuerpo también se entera, imagino, no es solo la cabeza. Claro que no. Se produce una hiperactivación fisiológica crónica. Ese estado de alerta constante, la multitarea forzada, mantienen activo nuestro sistema de respuesta al estrés, el eje HHA. Cortisol y la adrenalina. Exacto. Liberación continua de cortisol y adrenalina. El cuerpo interpreta esa avalancha digital como si fuera una amenaza constante, un peligro. Y tener la alarma encendida todo el rato, malo. ¿Qué efectos físicos tiene ese estrés crónico? Son muchos y están muy estudiados. Inflamación sistémica de bajo grado, que está detrás de muchas enfermedades crónicas, problemas de sueño que no se van, hipertensión, más riesgo de problemas metabólicos como resistencia a la insulina, diabetes tipo 2. Vaya. Y un sistema inmune más débil, nos hace más vulnerables. El estrés crónico nos desgasta por dentro, literalmente. Hablas también de una especie de desconexión o desanclaje cuerpo-mente. ¿Qué es eso? Es una consecuencia más sutil pero profunda. Vivir demasiado en lo abstracto, en la pantalla, relacionándonos a través de símbolos, puede debilitar la conexión con nuestras propias sensaciones corporales, con las señales de dentro, la introcepción. Como cuando llevas horas en el ordenador y de repente te das cuenta de que tienes una sed terrible. Exacto. O una tensión en el cuello que llevabas ignorando. Esa desconexión hace más difícil regular las emociones porque las emociones se sienten en el cuerpo y también la empatía,
que necesita conectar con cómo se siente el otro físicamente. Perdemos el ancla de lo físico. Y ligado a esto estaba la fragmentación narrativa. ¿A qué se refiere? Pues a cómo la interrupción constante y la falta de tiempo para pensar dificultan que construyamos una historia coherente sobre nuestra vida, un relato con sentido sobre quiénes somos y a dónde vamos. La fragmentación de fuera se mete dentro. Entiendo. Andes que apoyan esto. Sí. Hay metaanálisis muy recientes. Uno de 2025, con datos de más de 133.000 personas. Casi nada. Confirma de forma clara la relación entre mucha exposición a información mediada y sobrecarga con niveles altos de cortisol, atención más fragmentada, menos reserva cognitiva, esa capacidad de aguante que veíamos en las monjas, y más riesgo de deterioro cognitivo. Algunos ya hablan de demencia digital. Es un término fuerte, pero refleja este patrón. Los datos son cada vez más sólidos. Es realmente para preocuparse. Y esto me hace pensar en ese paralelo histórico que comentas. Los filósofos. Antes de Internet, ellos eran como la avanzadilla de la inmersión en lo mediado, ¿no? Exacto. Es una comparación curiosa pero muy pertinente. Antes de lo digital, quienes vivían expuestos masivamente a la información mediada, casi exclusivamente a través de libros, cartas, manuscritos. Pues sí. Una élite intelectual muy pequeña. Los grandes filósofos, los eruditos, eran a su manera los pioneros de la vida casi solo simbólica. Pienso en Kant con su rutina milimétrica en Königsberg, metido en sus libros y sus escritos. O Hegel, ¿no? Peleándose con la arquitectura abstracta de su propio sistema. O Marx, analizando estructuras enormes mientras vivía fatal, en el exilio, enfermo. Y claro, Nietzsche, su vida de aislamiento, dolor físico constante y una inmersión total en lo filosófico, acabó en un colapso mental. No son casos aislados, dices. No, figuras como Schopenhauer también reflejan esa melancolía ligada a una vida intelectual intensísima, pero muy desconectada. Hay una frase de Deleuze que lo clava: la filosofía entristece. Pero, a ver, ¿cuál es la conexión real con nosotros? ¿No será que pensar mucho es malo, no? No, claro que no. Pensar es fundamental. La clave parece estar en el desequilibrio extremo. Lo que vemos en muchos de estos pensadores es una dedicación casi total a lo abstracto, a lo simbólico, a la información mediada, libros, ideas, pero con muy poco contrapeso de experiencia directa, de vida en comunidad fuerte, de conexión con lo físico, lo sensorial. Y ese desequilibrio parece que a menudo generó mucha angustia existencial, sufrimiento psicológico, darle vueltas a las cosas sin parar, incluso hipocondria. Lo cuentan sus biografías, sus cartas. Eran como astronautas flotando en lo abstracto, sin cable a tierra. Y el contraste con hoy es tremendo. Radical. Hoy, esa exposición masiva, constante, fragmentada a información mediada no es cosa de una élite pequeña. Es el día a día de miles de millones de personas con el móvil, las redes, las noticias 24 horas. La implicación es, da vértigo. Hemos democratizado, hemos masificado esas condiciones de desequilibrio que antes afectaban a unos pocos. El malestar de la élite ilustrada, por llamarlo de alguna forma, ahora es un fenómeno de masas. Exactamente. Y los riesgos que van con ello, que antes eran la excepción, ahora son sistémicos, lo que nos lleva a ver cómo se manifiesta este desequilibrio a nivel social hoy en día. Claro, porque si esto genera malestar individual, se tiene que notar en lo colectivo. ¿Cómo se conecta con las tendencias que vemos? El malestar psicológico generalizado, esa ansiedad que flota, el estrés crónico, la sensación de vacío, busca salidas. Busca formas de alivio, de compensación. Y cuando las vías sanas, conexión social real, propósito, moverse, están débiles o no existen, pues se fila por otras. Estás pensando en el consumo de fármacos, por ejemplo. Ansiolíticos, antidepresivos. Es uno de los ejemplos más claros. Sí, están entre los medicamentos más recetados en muchos países. En buena medida, se usan para intentar manejar con química ese malestar emocional, esa tensión interna que, según esta idea, está peor por la sobreexposición mediado, el estrés que genera y la falta de experiencias directas con sentido. Y en casos ya extremos, vemos cosas como la crisis de los opioides. El fentanilo haciendo estragos en Estados Unidos, por ejemplo. Hay conexión ahí también. Es una manifestación terrible, extrema, de la misma dinámica de fondo. Refleja una dificultad enorme de mucha gente para gestionar el dolor físico y emocional y el malestar vital por vías sanas.
Ya. Ante la angustia, la soledad, la falta de futuro, el estrés insoportable, sustancias tan potentes y adictivas como el fentanilo aparecen como una vía de escape. Una automedicación desesperada que acaba destrozando vidas. No es solo un problema de que haya drogas, es que hay una demanda brutal empujada por un sufrimiento muy hondo. Se dibuja un círculo vicioso bastante negro, ¿no? Sin duda, el exceso de mediación y la falta de anclaje en lo real contribuyen al estrés crónico, al malestar mental. Este malestar lleva a buscar alivio rápido, muchas veces químico, fármacos, drogas. Eso puede llevar a la dependencia, que a su vez empeora la desconexión, el sufrimiento y la disfunción personal y social. Es una espiral peligrosa. Bueno, hemos hecho un viaje largo, ¿eh? Desde tribus en África a la crisis del fentanilo, pasando por monjas y filósofos. Si tuvieras que resumir el argumento central que sale de todo esto, ¿cuál sería? El argumento central es que la evidencia que viene de campos muy distintos, antropología, clínica, neurociencia, historia, apunta de forma bastante clara a que el desequilibrio brutal a favor de la información mediada sobre la directa en nuestra vida moderna es un factor importante que contribuye a la desregulación emocional y cognitiva. Entiendo. Y también al aumento alarmante de problemas de salud mental y física ligados al estrés crónico que estamos viendo. Es potente ver cómo hilos tan diferentes tejen la misma idea. Las observaciones de Giner Abati, la resistencia de las monjas, los mecanismos del cerebro ante la sobrecarga, incluso las neuras de los filósofos. Todo parece ir en la misma dirección. Sí, todos señalan que la experiencia directa, la interacción cara a cara, pertenecer a una comunidad, tener un propósito claro en la vida y un ritmo más conectado con los ciclos naturales y el cuerpo, actúan como protectores muy potentes para la salud mental y la capacidad cognitiva. Son como los nutrientes esenciales del bienestar psicológico. Ahora, siendo rigurosos, también hay que admitir que este análisis tiene sus límites, ¿no? Por supuesto, la ciencia va con cuidado. Las observaciones antropológicas son oro, pero no demuestran causa-efecto por sí solas. Los estudios que ven relaciones, correlaciones, no siempre significan que una cosa cause la otra directamente. Claro. Además, hay diferencias culturales enormes en cómo se entiende y se expresa la salud mental, y sin duda hace falta más investigación a largo plazo que mire todo junto. Qué tipo de pantallas usamos, marcadores de estrés en el cuerpo, la calidad de nuestras relaciones, reales versus virtuales, cómo evoluciona nuestra cognición. Entendido. Pero incluso con esas precauciones, el mensaje principal parece fuerte. Y no es volver a las cavernas ni odiar la tecnología. Para nada. La tecnología y la información mediada nos dan herramientas y conocimientos increíbles. La clave no es demonizar, sino la conciencia y el equilibrio. Darnos cuenta de que la forma en que consumimos información, la proporción entre mediado y directo, el ritmo, todo eso tiene consecuencias reales, biológicas, psicológicas, sociales. Se trata de recuperar un equilibrio más sano, más sostenible. Y eso nos lleva, claro, a pensar en qué podemos hacer. ¿Qué recomendaciones prácticas salen de todo esto? Se pueden agrupar varias ideas clave para intentar reequilibrar la balanza. Primero, buscar activamente la experiencia directa. Reservar tiempo para estar en la naturaleza, fomentar las charlas cara a cara, no solo mensajes, dedicar tiempo a hacer cosas con las manos, artesanía o que impliquen moverse. Vale. Segundo, gestionar cómo consumimos información. Hacer una especie de dieta informativa, elegir bien las fuentes, quitar notificaciones que no sean esenciales, reservar ratos para leer en profundidad o concentración sin interrupciones. Importante eso. Tercero, cuidar el sueño, que es básico para que el cerebro se recupere. Limitar mucho las pantallas antes de dormir. Fundamental. Cuarto, cultivar relaciones sociales que importen de verdad y buscar o construir un sentido de propósito en lo que hacemos. Y quinto. Y quinto, fomentar actividades que unan mente y cuerpo. Deporte, bailar, yoga, artes marciales, cualquier forma de aprender que implique movimiento y sensaciones. La educación sensoriomotora. Y más allá de lo que haga cada uno, se apunta a cambios más grandes, más estructurales. Sí, porque no se le puede echar toda la culpa al individuo cuando todo el entorno empuja en la misma dirección. Se sugiere pensar en políticas públicas, diseñar ciudades donde se pueda caminar más, con más verde, más sitios para encontrarse, o incluso regular ciertos diseños de plataformas digitales que están hechos para engancharnos la atención de forma adictiva. Para ir terminando,
¿Con qué idea clave nos quedamos después de este análisis a fondo? Yo creo que la idea fundamental es que nuestro bienestar como especie depende de un equilibrio muy delicado, muy dinámico, entre nuestro mundo complejo de símbolos y medios y nuestro anclaje básico en el mundo físico, sensorial, directo. La modernidad, sobre todo la digital, ha inclinado esa balanza de una forma brutal hacia lo mediado. Sí. Y estamos empezando a ver las consecuencias, los riesgos para nuestra salud total. Darnos cuenta de este desequilibrio y actuar con intención, cada uno y como sociedad, para volver a valorar y cultivar la experiencia directa, parece una de las tareas más importantes de nuestro tiempo. Y nos dejáis con una pregunta abierta para seguir rumiando. Exacto. Una que va más allá de las soluciones individuales y nos pregunta a todos como sociedad. Más allá de lo que podamos hacer cada uno, ¿cómo podríamos rediseñar nuestras estructuras sociales, cómo trabajamos, cómo educamos, cómo organizamos las ciudades y el tiempo, para que fomenten por sí mismas más experiencias directas, más conexión real, más significado vivido en el cuerpo y menos dependencia pasiva de la mediación constante? Es una pregunta abierta, sí, pero quizá la más importante que tenemos que hacernos.